¿vale? La película es de la productora Columbia Pictures y tiene un reparto, bueno, que todos conoceréis. Tenemos a Burt Lancaster, tenemos a Deborah Kerr, Montgomery Clift, Frank Sinatra, tenemos también a Ernest Borgnine, Donna Reed, un montón de actores y actrices buenísimos, ¿no? La película está basada en una novela de James Jones, ¿vale? La novela se publicó en 1951 y en principio pues nadie se atrevía a hacer una adaptación para el cine, pero Fred Zinnemann siempre creyó que se podía sacar una buena película de allí. Entonces, bueno, pues se pusieron a trabajar con los productores, la productora de Columbia Pictures, y empezaron a sacarla adelante. En un principio, algo poco habitual, se contrató como guionista al propio escritor de la novela, James Jones. En principio, la tarea era muy difícil porque la novela tenía casi 800 páginas y reducirlas a un guion de cine pues, era difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues el escritor de la novela se trasladó a Hollywood y allí él se autoimpuso un horario y, bueno, pues dejaba las hojas encima de la mesa del productor de la Columbia Pictures, ¿no? Finalmente, bueno, pues el propio productor o la propia productora se da cuenta de que el escritor está, digamos, rebajando un poco el contenido de la novela. La novela era una crítica auténtica a la sociedad puritana norteamericana, entonces su fuerza residía, bueno, pues en la sensualidad y en la potencia que tienen los personajes y los entramados de las historias de cada uno de ellos. Y bueno, el escritor James Jones, pues por el miedo de no pasar el código Hays, que era el código de la censura, bueno, pues la suavizó muchísimo, de tal manera que pensaron en otros guionistas, ¿no? Y bueno, ahí Buddy Adler, que es el productor, bueno, pues encontró a uno de ellos, Daniel Caradas, que es finalmente el que aparece en los títulos de crédito como guionista. Bueno, pues fue capaz de, bueno, pues, de pasar o por lo menos de solventar un poco el tema de la censura respetando gran parte de la novela, ¿no? Y fue capaz de reducir pues, esas 800 páginas a 135 páginas más o menos. Entonces, bueno, no quedaron mal la productora con el escritor, de hecho sale en la película, en las escenas en las que salen Ernest Borgnine tocando el piano y tal, pues sale él bebiendo, de hecho, bueno, los actores aquí tuvieron juerga durante el rodaje 1001 noches, sobre todo Montgomery Clift, Frank Sinatra y el escritor James Jones. Con respecto al casting, ¿vale? Fue bastante difícil. En un principio pues, se planteaba elegir actores y actrices de la propia productora. Se pensó, por ejemplo, en Glenn Ford, se pensó en Joan Crawford, se pensó en Eli Wallach, el propio Eli Wallach, pero bueno, pues, finalmente los derroteros fueron por otros caminos y se eligieron a otros actores. Joan Crawford quería elegir al propio director de fotografía, su propio vestuario, y finalmente pues, dijeron que mira, no puede ser tan caprichosa y tal. Entonces eligió a Deborah Kerr. Deborah Kerr hasta entonces había hecho películas pues, de la alta sociedad y fue un gran acierto porque en el público norteamericano impactó muchísimo, bueno, pues, el personaje que encarna Deborah Kerr, ¿no? A Burt Lancaster dependía de otra productora, entonces fue muy difícil su contratación, pero todos los que estaban en la película tenían claro que querían elegir a Burt Lancaster, era el galán de la época y lo querían. Lo que pasa es que, bueno, tuvieron que pagar un dineral, $330.000, y al final, bueno, pues es el que encarna el personaje, ¿no? Luego tenemos también a Montgomery Clift. Montgomery Clift, bueno, es un monstruo de la interpretación. De hecho, Burt Lancaster tenía incluso hasta miedo, digamos, o respeto de un enfrentamiento de igual a igual entre dos grandes actores. Y bueno, también está decidido que iba a ser Montgomery Clift el que interpreta el papel del personaje. Y bueno, luego hay otros actores, como por ejemplo Ernest Borgnine, que se había leído la novela y él, bueno, pues sugirió que iba a interpretar al soldado Hudson. Y finalmente, bueno, pues lo hace también que
encarnó ese personaje. Y por último, Frank Sinatra. Frank Sinatra se encontraba en estos momentos en horas muy bajas de su popularidad y necesitaba un papel que relanzara su carrera. Él intentó hablar con la Columbia Pictures, a ver qué podía hacer y tal, si estaba dispuesto incluso a rebajar su salario, digamos, habitual, que era de $150.000 por película o por evento, y estaba dispuesto a rebajarlo a $1.000. Le dijeron que no necesitaban un cantante, necesitaban un actor, y en fin, luego hay muchas leyendas de por qué al final eligieron a Frank Sinatra. Se dice que Frank Sinatra tenía contactos con la mafia presionó a los productores para que eligieran a él, pero lo más probable es que fue Ava Gardner, que era por entonces su mujer, la que pidió, por favor, que Frank Sinatra tuviera una oportunidad por lo menos para pasar el casting. Frank Sinatra se leyó el guión de pe a pa, se lo sabía de memoria, y cuando hizo el casting lo bordó tanto que al final pues, no pudieron decir que no. Al final su salario quedó pues, en $8.000, muy bajo para él, $1.000 por semana, y en fin, esa fue la historia de la elección de Frank Sinatra. La película que vamos a ver pues, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En los meses previos a la invasión de Pearl Harbor, la base norteamericana, en 1941, en diciembre del 41, y todo lo que vamos a ver aquí, todos los escenarios son reales. La base militar es real, el propio productor, Buddy Adler, había sido teniente coronel de la sección de señales y tal, y bueno, pues tenía buenos contactos con los oficiales y les prestaba el cuartel donde se rueda. De hecho aparece pues, el cuartel Schwarzenegger de 1941, lo único que cambian es el año, ¿no? Porque claro, se encontraban en 1953 y ya está. Los soldados que aparecen son reales, lo único que tuvieron que hacer, bueno, pues entrenarse otra vez con las armas del año 41 y poco más. El estreno pues, fue un éxito total, se estrenó en agosto, cuando ninguna película se estrenaba en agosto porque hacía mucho calor en Nueva York, y fue un éxito. La película costó aproximadamente unos $2.600.000 y recaudaron $19 millones. Entonces la gente hacía cola 24 horas del día en el Cine Capitol de Nueva York y bueno, fue un éxito rotundo. La película ganó 8 Oscars, entre ellos mejor director, mejor película, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, como curiosidad, la escena más famosa que vamos a ver, en la que aparece en todas las carátulas de la película, es la escena del beso y tal. Bueno, en principio se iba a rodar en un hotel, que es lo que aparece en la novela, pero bueno, pues el equipo pensó que, bueno, pues ya que estaban en Hawái, pues en una playa, pues se haría muy bien. Empezaron a rodarla y tal, y no encontraban el punto que querían. Y entonces, bueno, pues Van Lancaster y Deborah Kerr ensayaron por su cuenta y de hecho se cuenta que tuvieron un romance, ¿no? De hecho, Van Lancaster estaba casado y bueno, es famoso por sus infidelidades, aunque todos siempre hablaban muy bien de Van Lancaster. Era una persona buenísima, en la que se encargaba de recoger borracho a Frank Sinatra y a Montgomery Clift, los dejaba en su habitación, y se iba al rodaje. Y bueno, pues finalmente ensayaron una secuencia que era los dos tumbados en la arena y bueno, pues quedó muy bien. El director luego, pues con su equipo dijo que bueno, cuando la hora de pegar en los cuerpos, duró 3 días el rodaje de esa escena y bueno, pues nada, simplemente que fue la película más galardonada del año y Frank Sinatra, que no querían cogerle en un principio, pues también se llevó su Oscar como